La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Bueno, damos gracias a Dios por el privilegio maravilloso que tenemos de estar una vez más a través de Radio Vital, el complemento de su vida. Creo fielmente que es de vital importancia que nosotros cada día tengamos un estilo de vida que nos lleva a vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. La nueva vida que tenemos en Cristo, creo yo que se ha abandonado porque el hombre que ha nacido de nuevo, Dios pide que nosotros andemos en una dimensión espiritual que es digna de reconocer el lugar que tiene en el corazón de Dios. Y lo digo digna de reconocer la nueva vida en Cristo, porque en general se trata de ¿cómo lo puedo decir? De querer vivir la vida de la dimensión espiritual con estrategias de la carne, venciendo la carne, los deseos de la carne. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el sistema del reino de Dios no es con espada y no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y es ahí donde radica la verdad del Evangelio de Dios. Cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana, como podríamos decir, adoptando la nueva tradición. Por ejemplo, muchos hemos dejado de practicar una religión y confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y ahora decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos evangélicos, y realmente es un suceso verídico, real. Pero ahora comenzamos a adoptar los principios y costumbres del cristianismo contemporáneo. Entonces dejamos un sistema y entramos a otro sistema, pero el sistema es lo mismo, o sea, es un sistema terrenal, no es un sistema celestial. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, y déjeme decirle que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Estar en Cristo significa hacer la voluntad de Dios. Hay bastantes versículos bíblicos, podemos hacer un estudio bíblico, pero este es un programa radial, es lo que me dijo una persona hace poco. Usted hace estudios bíblicos en el programa de Fe sin Barreras, y es un programa radial, y quiero darle el toque de radio de que sea ameno, un programa de radio, pero también quiero y deseo lo que Dios desea y quiere, que todos nosotros vivamos como Jesús lo estableció. Jesús dijo que su comida, su alimento, era la voluntad de su Padre.
Y si usted se transfiere a la dimensión espiritual, la comida de usted y mía es la palabra de Dios. Ve el hombre que se alimenta con la palabra de Dios y hace la palabra de Dios, porque así está escrito: el que oye mi palabra y hace mi palabra, ese es el que me ama. Ahora, en lo natural, si usted come si usted come alimento natural, lo come principalmente para nutrirse, alimentarse. Pero imagínese que usted con buena intención se come algo, pero al parecer, deber de ser de bendición, ese alimento fue un perjuicio para usted. Pues su cuerpo va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque lo dañó con lo que usted comió. Y eso es lo que estamos viendo en el plano espiritual. Gente comiendo costumbres, tradiciones, ideologías de hombre. Y no nomás de hombre, de hombres y mujeres que son influenciados y que son, inclusive me atrevo a decir, son personas que totalmente están contrarios a lobos rapaces, le llamó Jesús, ¿no? Para no meterme en problemas. Lobos rapaces. Esos lobos rapaces tienen una facultad de darle un matiz a las mentiras que parecen verdades. Pero nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, en el nuevo pacto ahora, somos espíritu. Tuve una excelente plática con una persona ahora hace unos días y son personas que tienen años y años en el Evangelio. Y le digo, el Evangelio no es religión. El Evangelio no es una organización que se le ocurrió como se le ha ocurrido a tantos líderes en el mundo, pensadores y etcétera. Todos esos se han muerto y el único que ha resucitado se llama Jesucristo. Jesucristo vino a vencer lo que el ser humano no tenía. Vino a vencer la muerte. La muerte fue vencida por Jesús. Resucitó. El Espíritu Santo lo levantó de la tumba. Es Dios mismo. Entonces nosotros, en vida nueva, nos resucitó estando muertos en delitos y pecados. ¿Para qué? Para que tengamos una vida conforme al plan y el propósito de Dios actualmente. Pero nadie puede caminar en libertad si todavía sigue preso, si todavía sigue en una condición que es dolor y sufrimiento y son tantas luchas y tantas pruebas, y que usted, si es cristiano, es evangélico y usted se bautizó y usted creyó en que la palabra de Dios es su instructivo, usted tiene que haber tenido un argumento de la persona del Espíritu Santo de que usted es hija o es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no creo que el Espíritu Santo esté de acuerdo en autoengañarnos. ¿Por qué? Porque yo veo personas que actualmente se autoengañan y atribuyen ese autoengaño a que no hay problema, no pasa nada, Dios está conmigo y Dios es fiel. No. Recordó ahorita que le dije, si una persona come algo, físicamente hablando, y no es bueno lo que comió, lo que va a resentir es su cuerpo con problemas estomacales, dolores de cabeza, etc. Se desata una especie de enfermedades crónicas por mala nutrición o alimentación. Ahora, ¿por qué cree que mucha gente vive con depresión,
¿Por qué cree que estoy hablando de cristianos que hablan en lenguas, personas que se bautizaron, porque no quieren el alimento espiritual conforme Dios lo da? Y la consecuencia de comer la palabra de Dios, si no tiene hechos conforme la palabra de Dios. Por ejemplo, uno nomás te voy a explicar, que lo uso siempre también, siempre lo estoy usando porque hay muchos ejemplos, pero este es el más sencillo que te puedo dar. Si usted no tiene asociación continua con Dios o diálogo con Dios, usted tiene un problema grave. ¿Por qué? Porque la vida de usted ahora es de Él, pertenece a Él. El apóstol decía: yo esclavo de Jesucristo, yo preso en el Señor. En una prisión, los que son encargados de esa prisión saben que vuelven al otro día y ahí están los presos. ¿Por qué? Porque están sujetos a una autoridad. Nosotros, todos los hijos de Dios, somos propiedad de Dios. Él pagó un precio por ti. Ahora, si dices: no, yo no necesito hacer eso, ok, ahí estás malnutriéndote espiritualmente y estás provocando en tu vida consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que vas a vivir? Te voy a poner un ejemplo de una consecuencia. Imagínate que usted conoce a una mujer muy espiritual, barre la iglesia y hace tantas cosas. Pero resulta que esa mujer, por falta de conocimiento y falta de relación con Dios, aunque limpia la iglesia todas las semanas, se metió en una vida sexual con un hombre, ella siendo soltera, y después de eso pues supo que pecó, y antes de pecar sabía también, y se arrepiente. Vamos a suponer se arrepintió, perfecto, se arrepintió. Veamos algo impresionante aquí. Ese arrepentimiento que tiene esta persona la lleva a una relación con Dios. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, nos limpia de todo pecado, su sangre nos limpia y nos restaura y nos llena de ese regocijo y lloramos. Pero resulta que la mujer esta, al mes se da cuenta que algo anda mal en su cuerpo y va al médico y le dice el médico: usted no tiene nada. Usted está perfectamente sana y el bebé que trae en su vientre viene muy bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado, de haber tenido fornicación. Hermanos, toda persona cristiana que no honra literalmente la palabra de Dios, literal como es la palabra de Dios, está violando principios que tienen consecuencias, y esas consecuencias no van a parar. Y hay personas que yo estoy viendo que van directo a la tumba. ¿Por qué? Porque yo les conozco por tiempo, por años, y digo yo: Señor, esto está tremendo. ¿Cómo es posible que una persona, usando su capacidad intelectual, no se dé cuenta de que hay una fortaleza de orgullo en su corazón para no obedecerte a ti?
¿Por qué? Porque nuestro papá así es, nuestro Dios celestial es soberano, su justicia es divina. Y fíjate lo que la palabra de Dios nos enseña: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas. Porque si usted nomás busca el reino de Dios sin su justicia, usted va a usar a Dios. Va a usar los principios bíblicos para aplicarlos, pero no su justicia. Y al rato va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una justicia divina. Te podría dar ejemplos de personas que yo he conocido directo, así de cara a cara, y que me ha tocado confrontarles y decirles: hey, no es así. Retoma la humildad y haz lo correcto. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros, como hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, desde el día que Jesús vino a nosotros, desde ese momento fuimos investidos de una nueva naturaleza. Jesús vino y nos puso su capa de realeza. Nosotros somos miembros de un reino. Y nos puso su anillo. No sé si ustedes se acuerdan del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando regresó con el padre? Y dice la Biblia, no digo yo, que cuando uno es salvo, hay fiesta en el cielo. Yo veo en el cielo cómo están escribiendo el nombre de la persona que recibió a Jesús como su único Señor y su único Salvador. El protocolo celestial se lleva a cabo, porque aquí en la tierra vamos a hacer la voluntad de Dios mientras Dios nos tenga aquí en la tierra. Pero todos tenemos que tomar decisiones drásticas. Yo le digo a cualquier persona que me está oyendo, detalles pequeños. ¿Qué tanto honras a tu pastor? O a lo mejor ni tienes pastor. ¿Tú crees que Dios estableció los pastores para que la gente escoja el pastor como él? Y oí una persona que dijo: cada uno tiene el pastor que merece. ¿Por qué? Porque el corazón Dios lo conoce. Tú podrás tener o yo podré tener una fachada de la que yo quiera, pero a Dios no lo puedo engañar. Afortunadamente sé que usted tampoco. Pero si usted está errando porque sus amigas van a la iglesia y ay, son lindas, pero no estás creciendo espiritualmente en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida a lo que Dios diseñó para ti. Quiero decirte algo, que estás fuera de lugar. ¿Por qué? Porque estás comiendo algo que no te nutre. Porque la palabra dice, es útil para enseñar. Entonces, si vas a la iglesia y se dio una prédica muy bonita, pero no te enseñaron cómo ejercer el reino, estás fuera de lugar. Y lamentablemente puedo ver organizaciones, porque oigo, a veces me meto en redes sociales a ver ciertos servicios y principalmente de personas que conozco, investigo sus iglesias donde van y me doy cuenta que están comiendo. Si simplemente ve con un nutriólogo, te va a decir: tú eres lo que comes.
¿Y está diciendo mentiras? No. ¿Qué comes? Por eso estás enfermo, por eso estás diabético, por eso tienes úlceras, por eso tienes esto, por eso tienes aquello, porque tienes excesos en tu manera de alimentarte y nutrirte. Hermanos, he descubierto que ese es el problema de la gente. Y hay gente que ha descubierto Ejército de Amor, la iglesia, esta iglesia, que nuestro enfoque solamente es enseñar. El enfoque que Dios nos dio a nosotros es que sus hijos no vivan en ruina. ¿Sabes qué es una ruina? Ser hijo de un padre millonario y andar mendigando, eso es ruina. ¿Y por qué? Porque no toma seriedad. Si usted me está viendo seriamente y quieres un cambio radical, fácil. Compra una Biblia y compra un cuaderno y una buena pluma. No te pierdas ningún servicio los domingos a las 2 de la tarde, los jueves a las 7 de la tarde, los martes celebra con nosotros la Santa Cena, pero no te conformes con lo que oíste en el servicio. Toma tiempo para hacer tus propios estudios, investigación, escudriñar las Escrituras. No te lo estoy diciendo yo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo dejaron pasmado en la palabra de Dios que escudriñara las Escrituras. Es tu responsabilidad tomar tiempo y también meditar en la palabra. Josué 1:8 dice, medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra. ¿Qué es meditar la palabra? Gracias, Señor, porque me amas. Fíjate qué tipo de meditación. Hoy le decía a un joven de México, tuve el gusto de conocerlo aquí en Phoenix, Arizona, un joven con un potencial tremendo. Y Dios me puso en mi corazón ponerle ahí, medita en la palabra. Meditar en la palabra es oír la voz de Dios conforme está escrita. Oh, Dios me ama. Dios me da este día lleno de bendiciones. Este día tengo nuevas las bendiciones. Y Dios dice en su palabra que tenemos que renovar el alma con la palabra. Y renovar un alma no es cuestión de una varita mágica. No. Es un estilo de vida y una disciplina, con una actitud humilde, con Dios. Hace tiempo atrás estuve hablando con un gran hermano, lindo, yo le tengo un aprecio tremendo. Él vive aquí, es de aquí de Estados Unidos, pero habla bien español y tuve el gusto de conocerlo. Y él iba a una iglesia de un pastor amigo mío y comenzó a pasar situaciones en su vida que le dije, enfócate en la solución, no te enfoques en el problema. ¿Cuál es la solución? Me dijo, Dios, su palabra y su cumplimiento de la palabra. Ahí quédate. Parece que le dije todo lo contrario. Lo primero que hizo fue salirse de la iglesia. A estas alturas, ahorita, ese muchacho está nadando en problemas. ¿Por qué? Porque descuidó su enfoque. Hermanos, la palabra de Dios es un manjar que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, fíjate bien, sea perfecto. No dice, hay para que la vayan pasando. No. Hermanos, lo que estoy hablando
es que tienes que tomar decisiones. O te asocias ahorita ya con Dios. Asóciate con Dios y vas a darte cuenta que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Yo recuerdo cuando tomé la decisión de ser cristiano, evangélico, en medio de una cultura, de una religión dominante. Y francamente, cuando venía la tristeza a mí porque ya no me invitaban, ya no era apropiado para el sistema que ellos manejan, la gente que no teme a Dios. En cierta manera dije, si me pongo triste, ¿qué gano? Pero sí me puedo poner contento, porque si ellos no me invitan a comer, yo puedo pasar ese tiempo con Dios. Y me tiré un clavado por fe a vivir una vida con Dios. Ya tengo más de 25 años que comencé a hacer eso. Y creo que estoy convencido que el único que no te va a fallar, el único que no te va a traicionar, el único que no está amargado, el único que no está frustrado, es el soberano Dios. ¡Qué mejor compañía! Él viene y hace morada contigo aquí. El Espíritu Santo viene y hace morada contigo y te dice, vamos, yo te voy a... Él no es un coach. Él es Dios. Él es Dios. Cuando tú tienes una relación bilateral con Él, sabes con la sabiduría divina que tienes que hacer algo. Hermano, hay gente que cree en Dios y encomienda a Dios como que Dios está obligado a encargarse de tu vida y de tus planes que tú mismo tomaste. Y te voy a decir desde ahorita que te estás engañando. Toda persona, y vas a aprender algo nuevo. Ayer que hablaba con una persona me dijo, ¿ya cuál es el libre albedrío que Dios nos dio? El libre albedrío, le digo, es que el mundo te ofrece un sistema de cómo vivas y Dios te ofrece un sistema del reino. Tú tienes el libre albedrío de escoger, le dije. Oh, me dijo, entonces yo no sabía que era el libre albedrío. Claro, pues yo sé que mucha gente no sabe que el libre albedrío es, pongo delante de ti la bendición o la maldición. ¿De dónde viene la maldición? Del mundo de pecado, y la bendición de la palabra de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. Y si va alguien pasando por la calle de ahí donde usted está trabajando, hermano, aleluya, grítale. Gloria a Dios, ya sé cuál es el libre albedrío, dile. Quedarme enfocado en lo que Dios dice en su palabra, y voy a disfrutar su palabra. ¿Por qué? Porque es un manjar la palabra de Dios. Aleluya. La presencia de Dios está muy fuerte, y en el nombre de Jesús, Padre, envío tu palabra a mis hermanos que están oyendo y aquellos los cuales están batallando con opresión. Ato esos demonios de opresión, de estupor, y les ordeno que se larguen en el nombre de Jesús. Padre, está escrito que lo que desatemos
será desatado en el cielo. Yo desato un hambre por ti y tu palabra, Señor. Macayama, profetizo en el nombre de Jesús que esa unción, Señor, recorre toda Latinoamérica, despertando pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Aleluya. No te vayas, regresamos en un momento. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. La radio que está en todo el mundo, pero que no es del mundo. Radio Vital está trayendo a usted la palabra viva de Dios. Sigue escuchándonos. Es extremadamente vital entender el propósito de Radio Vital para usted que nos escucha. Porque es de vital importancia el oír. El oír la palabra de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Para identificar en su vida la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es imprescindible que la disciplina de meditar en la palabra sea un deleite en su diario vivir. Diario vivir. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14, 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Aleluya. Bueno, estamos de regreso. Hemos regresado al programa y aquí estamos. Un saludo muy especial a mis hermanos que nos escuchan en todo el planeta Tierra. Tenemos hermanos en España, hermanos en todo el continente europeo. Tenemos hermanos en Argentina, en Chile, en Perú, México. Aquí en Estados Unidos tenemos hermanos que nos escuchan. Y sé que está sucediendo un fenómeno maravilloso. Poco a poco está resplandeciendo en el corazón de personas para tomar decisiones y hacer lo que se tiene que hacer, no lo que queremos hacer, y dejar lo que nos estorba para hacer lo que tenemos que hacer. Yo me quedo anonadado con Dios. La palabra de Dios dice: aquel que no deja casa, carro, ranchos, mujeres, chamacos, por mí mi palabra no es digno de mí. Hay muchas cosas que estorban en la vida, pero uno tiene que continuar. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Dice. ¿Quién ha conocido esa mente para que la instruya? ¿Quién?
Aleluya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos mentalidad conforme el reino de Dios en el hombre interior. Aquí está la mentalidad de Dios. La mente del Señor se va quedando en el hombre interior. La mente carnal aún todavía voluntariamente se pasea y cabalga en cosas que son basura para el reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de proceder, de cómo caminar. Aleluya. Ahí en 1 Corintios 2:16 al decir que tenemos la mente de Cristo, es tener facultad de reconocer que el que habla con el hombre interior es el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? ¿Por qué antes, en el Antiguo Testamento, recuerden, en el Antiguo Testamento, en la ley, el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía que ir amarrado con un mecatito? Un mecatote. Porque varios de ellos caían muertos. Y luego nadie podía entrar para sacarlo. Porque todo el que entraba caía muerto. Tenían que sacarlo. Hoy tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y hay un diálogo entre mi espíritu, nacido de nuevo, con la mente de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Es por eso que yo tengo la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo no podría estar hablando con algo que no tiene el sello del Espíritu de Dios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos cómo conducirnos en la vida espiritual. Y yo te estoy invitando porque no es difícil, es creer. Solamente es creer y ponlo en práctica. Hermano, pero yo fíjate que he tenido una vida muy revoltosa. Para esa vida revoltosa, pon un papel en tu casa y escribe: soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Las del reino de Dios. Usted simple y sencillamente tiene, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Hasta que usted mismo diga: oh, ya sé que soy nueva criatura. En ese momento que usted sepa que es nueva criatura, usted va a decir: ah, ya sé dónde tengo la mente de Cristo. Y es mi mentalidad espiritual donde la mente del Espíritu Santo trata conmigo. Si no, no pudiera. Aleluya. Hemos recibido la presencia del Espíritu Santo. Y dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí?, sino el Espíritu que es de Dios. Fíjate bien, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Las cosas que Dios nos ha dado. Una vez más, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido, que nos ha dado. ¿Por medio de qué? De una mentalidad. Tengo que tener la mentalidad de Él para poder ver
lo que mis ojos físicos no ven. ¿Por qué? Porque necesito caminar en lo que no se ve. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que te va a guiar, te va a instruir. Pregúntese usted mismo, ¿pasa tiempo con la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué cree que yo le insisto en la mañana en la oración de levantar las manos y adorar a Dios? ¿Por qué cree que le insisto todas las mañanas en las oraciones de Pablo? Para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él. Usted puede amar a Dios y puede amar a los hermanos y puede tener mucha fe, pero si usted no tiene tiempo para meditar en lo que la Escritura dice, que necesita espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es revelado a nuestro corazón. ¿Cuántas personas nomás buscan a Dios para solucionar el problema matrimonial, el problema laboral, el problema? Si usted es uno de ellos, anda mal. Busque a Dios, porque Él es el Señor. Y se va a dar cuenta de que la perspectiva de la vida cristiana le va a cambiar totalmente. Va a dejar de ser una doctrina terrenal por el Evangelio del Reino. Y usted va a saber que es un miembro activo de ese reino. Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu. ¿Quién es usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Qué puede hacer usted? Y le digo de todo corazón, en el momento que uno comienza a militar en el reino de Dios, hay legiones de ángeles cuidándonos. Multitudes de ángeles. Somos un linaje extremadamente poderosísimo. No te imaginas lo que está pasando en los aires ahorita en este momento, ahí donde tú estás y aquí donde estoy yo. ¿Por qué? Porque Él prometió honrar a los que le honran. Él prometió a los que no están jugando. Él prometió, y Él, cuando Él promete, Él cumple. Él no es hombre para que mienta. Dios es Dios santo. No, pero sabemos más de qué hacen los brujos, qué hacen los hechiceros, qué hacen los exsatánicos. Y ahí estamos en YouTube viendo todos los testimonios de los satánicos. Por favor, no veas basura. Te están predicando cómo convertirte en un brujo y no te das cuenta. No veas eso. Un testimonio es lo que Dios hace, no lo que el diablo hace. Eso es una doctrina satánica envuelta con papel cristiano, pero no es el reino. Por eso el Señor no dijo busquen primeramente el cristianismo. Dice busca primeramente el reino de Dios. ¿Sabes cuánta gente ha quedado enganchado con demonios por estar viendo esos videos? Y no saben por qué tienen vómitos, y no saben por qué tienen jaqueca, y no saben por qué tienen aquello, y no saben por... ¡Pum! Entró un espíritu en ellos. Por eso es bien peligroso. A cualquier cristiano que usted vea que está viendo esos versículos, esos YouTube de satánicos, exsatánicos, brujos, hechiceros, no digo que no hay que oírlos. Óyelos, los que hablan lo que Dios hizo, no lo que el diablo hizo con ellos.
Esa es la diferencia. Pero ahí queremos ver, ¿no? Tenemos que tener el cuidado necesario. En estos minutos que me quedan, quiero asegurarme de aquella persona que está dispuesta a caminar un estilo de vida. Es un estilo de vida. Hace poco una persona vino de un país de Centroamérica y dice, hasta que llegué aquí me di cuenta de cómo se vive aquí. Y le dije, ¿cuántas personas oíste que esa era la vida de aquí, tú estando allá? No, pues escuché a muchas personas. Por eso no oíste el buen consejo. Y Dios es el mismo allá y aquí. Pero la realidad tuya fue que el dólar fue tu Dios más grande que el Dios en que tú confiabas. Ahora prepárate porque tus niños le va a decir papá a otro hombre. Dejar a la esposa no es bíblico. Dejar al esposo no es bíblico. Cuando Dios es el Señor de nuestras vidas, Él promete. En Deuteronomio 28 dice, la palabra lo dice. Si pones por obra todos los mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Está incluido cualquier nación que esté en cualquier circunstancia. Dios se prometió su palabra. Pero ¿qué tenemos? Muy pocas personas que genuinamente tengan compromiso con Dios en espíritu y en verdad. Nadie va a sufrir las consecuencias de tus decisiones más que tú mismo. Y Dios no te trajo a su reino para que vivieses una vida de esclavitud. Si usted me está oyendo y le cae el 20 y está en Estados Unidos y sabe que el Espíritu Santo te está diciendo regrésate a tu nación y allá sé fiel a Dios. No es la cantidad de dinero que ganas, es la cantidad de crecimiento espiritual que tú tienes y vas a ser bendición para bendecir. Dios te va a dar ideas. Yo no estoy contra de que busquemos el bienestar. Pero no a la manera del mundo. Si hay una persona que me estoy yendo en Centroamérica ahorita y sabe oír la voz de Dios y el Espíritu Santo le está diciendo vete, vete. Pero si no, no. Mantente en el calor de tu familia, de tu esposa, tus hijos. Es triste, es feo. Se enmarcan vidas por no obedecer a Dios y sus principios. Es muy importante. Porque ¿quién de nosotros podemos inventar algo nuevo en el reino de Dios? No hay. No existe. La palabra de Dios, afortunadamente, la tenemos nosotros. Hoy oía a un hombre muy reconocido en las redes decir que los apóstoles no son de este tiempo. Temas que no son de debate, fíjate. ¿Por qué no son de debate? Porque ¿para qué Dios constituyó a los 5 dones ministeriales? Para tener un cuerpo ordenado. Y ese cuerpo ordenado es a través de un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro, los cuales van trabajando guiados por el Espíritu Santo
para formar, ¿sí?, discípulos de Jesús. Y este hombre, porque no tiene pelo y se cree muy famoso, dice que ya no hay apóstoles. Porque en la Biblia se escribió que Pablo era un abortivo, el último. Y que para ser apóstol necesitaste ver a Cristo. Fíjate nomás. Carnal 100%. ¿Por qué? Usted que no tiene... Yo, por ejemplo, en este caso que Dios me llamó como pastor. Si no me hubiera llamado como pastor y simplemente fuera un hijo de Dios, yo tengo a Cristo en mí. Y este hombre dice que para ser necesitamos verlo físicamente. Hágame usted el favor. Y sin embargo hay cientos de miles que cambian su manera de pensar, nomás porque un señor que habla muy elocuente, muy bíblico. Por eso necesitamos la voz del Espíritu Santo. En cuanto ese hombre estaba hablando, yo me di cuenta que eso que está diciendo se llama rebeldía. Y prácticamente eso es hechicería. ¿Por qué? Porque lo que Dios estableció es para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo es eso. Los que fuimos llamados a eso, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para el plan divino de Dios. Yo me pongo a pensar en personas que le predicaron a personas como Morris Cerullo, un profeta contemporáneo. ¿A quién le predicó a él? Vean el testimonio de él. Vean el encuentro que tuvo con Dios. Vean el testimonio que tuvo Jesse Duplantes cuando Dios lo lleva al cielo. ¿Tú crees que toda la gente que Dios ha tenido la misericordia de llevarnos? Porque si lleva a un hermano, me llevó a mí. Porque cuando viene me comparte. Ahorita estoy leyendo un libro de las experiencias del cielo de un hermano. Y yo me regocijo. ¿Por qué? Porque él anduvo caminando allá. Él anduvo viendo los castillos. Él anduvo viendo las casas nuevas. Él veía a los ángeles. Veía tanta gente que nunca creció espiritualmente aprendiendo. Porque no puedes vivir en el cielo si no aprendes a vivir como se vive en el cielo. Por eso yo le digo a la gente, ¿te interesa vivir en el cielo? Pues aprende desde ahorita. Vive desde ahorita en el cielo para cuando llegues allá, llegaste a tu casa a disfrutar. Si no, vas a ir al ABC, a la escuelita. Sí, así bigotón y todo, vas a ir a la escuelita. ¿Por qué? Porque así es el orden de Dios. Nadie lo va a brincar. Hermano, yo los amo. Y quiero profetizarte que nadie te va a parar si tú de corazón limpio amas a Dios. Solamente cerciórate de no asociarte con pensamientos que no provienen de Dios. Ama. No odies, ama. Y deja que Dios se encargue de ti. Hermanos, no me despido, sino que hasta pronto. Y les invito a que sigan siempre en sintonía de la Radio Vital, el complemento de su vida, y disfrútalo todos los días. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.